conquered. You have risen. You are the God of our salvation. Amén. Él es el autor de nuestra salvación. Amén. Tired and weary, come just as you are. Come and let His mercy heal your heart. For God so loved His children that He gave His only Son, that we might be forgiven. Death has been overcome. Hallelujah, hallelujah. You are the God of our salvation. You have conquered. You have risen. You are the God of our salvation. Holy, holy, holy is the Lord our God, Almighty King of glory. You have rescued us. Holy, holy, holy is the Lord our God, Almighty King of glory. You have rescued us. Hallelujah, hallelujah. You are the God of our salvation. You have conquered. You have risen. You are the God of our salvation. Hallelujah, hallelujah. You are the God of our salvation. You have conquered. You have risen. You are the God of our salvation. Amén. Gloria a nuestro Dios, ¿verdad? Amén. Un aplauso para nuestro Dios, el autor de nuestra salvación, ¿verdad? Glorioso ese día. Sigamos alabando con estas alabanzas. Si estás cansado, si estás sediento, ven a la fuente que no acabará. Bebe del
adicciones. Ven, déjalos a los pies de la cruz. Cristo te espera con su gran amor. Amén, Padre, te damos las gracias, Jesús. Si abatido y dolido estás y cansado del peso cargar, Cristo nos llama. Si al final del camino estás sin saber hacia dónde mirar, Cristo nos llama. Ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Deja atrás tu vergüenza y pesar. Ven a Él, ya no esperes más. Cristo nos llama. Trae toda tristeza al altar. Nueva vida Jesús te dará. Cristo nos llama. Ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Oh, cuán hermoso es nuestro Salvador. Canta aleluya, Cristo vive. Nadie es más grande, solo Él es Señor. Canta aleluya, Cristo vive. Ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Amén. Gloria a nuestro Dios. Pueden tomar asiento. Buenas tardes, Dios me los bendiga. Bienvenidos una vez más a Centro Cristiano Bethesda, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios que Él es digno de recibir la honra, la gloria, el poder, en Apocalipsis 4:11, porque Él creó todas las cosas y por su voluntad existimos. Le damos la honra y gloria a Él. Démenle un fuerte aplauso a nuestro Señor. Bienvenidos una vez más a Centro Cristiano Bethesda por medio de las redes. También una cordial bienvenida, ¿verdad? Que están conectados y Dios los bendiga. Es un pedazo de su palabra que ayer estuvimos meditando, ¿verdad? Que dice en Efesios 4:1-3 que
Dice el apóstol Pablo, yo pues preso en el Señor, os ruego como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Sabemos que venimos porque tuvimos una fe en nuestro Señor Jesucristo, ¿va? Pero cuando dice solícitos en guardar la unidad del Espíritu, es algo que nosotros no podemos crear, nosotros no podemos hacer. Esa unidad del Espíritu lo hizo el Señor. Por eso mismo dice que a todos se nos dio beber de un solo Espíritu, judíos o griegos, esclavos o libres, a todos se nos dio beber de un mismo Espíritu, que es el Espíritu de Dios que mora en nosotros. Porque es lo que dice su palabra, o ignoráis que vuestro templo, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no soy vuestro, es de Dios. Y es por eso que debemos estar siempre unidos, siempre a través de su Santo Espíritu, ¿verdad? Porque de Él somos. Al momento de recibirlo, llegó sobre nosotros. Pues una cordial bienvenida a todos y mis hermanos, sé que todos están aquí, vamos a tomar el momento para saludarnos, ¿verdad? Para tendernos la mano, ¿verdad? De bienvenida. Muchas veces no alcanzamos a saludar porque unos salen y tienen que salir. Y de igual manera por medio de las redes, bienvenidos. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Qué bueno es Dios. Dios me los bendiga y por medio de las redes también, que el Señor los bendiga allá donde nos estén viendo, ¿verdad? Que de igual manera la palabra de Dios llega a ustedes. Dios es bueno y es misericordioso y está en todo lugar a través de su Santo Espíritu, como acabamos de hablar, de decirles, ¿verdad? Gloria a Dios por ello. Es un gozo estar en la casa del Señor como cada semana, ¿verdad? Y en este día el Señor nos llena de su presencia de estar aquí. Dios me lo bendiga, gloria a Dios. Gloria a Dios. Y así de esa manera pasamos a los anuncios que tenemos para esta semana. El próximo martes a las 7:30 hay ensayo del drama, de ese drama que estamos llevando a cabo para el día de abril, el día 20 de abril, ¿verdad? Tenemos como un mes y debemos, mientras haya tiempo, venir a lo que vamos a participar a las 7:30, estar aquí para ese drama, ¿verdad? Es algo corto, son 3 secciones cortas, hicieron cortas, es algo rápido, ¿verdad? Pero más que nada es para las personas que no conocen del Señor, que ese día oremos al Señor para que vengan esas personas y puedan entender esos pequeños pasajes de cómo fue la venida de nuestro Señor Jesucristo a esta tierra, ¿verdad? A morir por nosotros, para que nosotros tuviéramos vida. Así dice su palabra. Y también es el viernes apologética para jóvenes a las 7:30 el próximo viernes. Lo han de llevar, ya van 3 semanas que lo han llevado, ¿verdad? Que son secciones, son para defender la fe, y al que no conoce es para saber dónde poner la fe exactamente, ¿verdad? Y el sábado es la sesión, imagino que termina el estudio ese de la apologética, ¿verdad? Y el sábado 22 va a ser de 3 a 5. Ahí es diferente el horario, el sábado 22 de 3 a 5. Y después de eso creo va a haber un refrigerio, ¿verdad? Están todos invitados, ¿verdad? Para que todos juntos estemos aquí apoyando también a los jóvenes como adultos, nosotros debemos también apoyarlos. Y va a tener esta sección, aquí todos están invitados, ¿verdad? Y también aquí tengo que hay devocionales en la entrada para todo aquel que pueda tomar, y a veces usted no encuentra cómo hablarle a una persona y ese es el modo, entregándole un devocional, un folleto, un tratado, y es la manera que puede entrar una conversación con esa persona. Y ahí están en la entrada, Víctor los tiene, él al salir, él estará dando los devocionales, ¿verdad? Pues es todo lo que tengo de anuncios y Dios me los bendiga. Dejamos el tiempo al pastor. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo y damos gracias a Dios porque estamos aquí reunidos. Ayer bien decía el hermano Serna,
Tuvimos un hermoso tiempo en la palabra de Dios, aprendimos sobre el temor de Dios, aprender a tener un temor reverente a nuestro Dios y nos gozamos como hermanos en Cristo. Muy buenas noticias, estuvimos ahí conviviendo y todo, y es un privilegio, una bendición convivir desde ahorita los hermanos en Cristo. Pero sobre todo escudriñar la Escritura, un estudio tan profundo de la palabra de Dios. Y pues comimos juntos, convivimos, y es hermoso convivir los hermanos, como dice la palabra, juntos, pero sobre todo en armonía. ¡Qué bendición! Yo me voy, aunque salimos ahí tarde ya, me voy con un corazón gozoso en Cristo Jesús, ¿verdad? Gracias demos a Dios y estemos siempre, recuerde que la iglesia de Cristo es para que camine unida. Ahorita vengo hace rato de predicar en otra iglesia y terminaba el sermón y se me acerca una persona y me dice, pastor, ora por estas dos personas, porque una estaba en el hospital y otra estaba pasando por una necesidad que desconocemos, pero estuvimos orando. Y el cuerpo de Cristo es que cuando alguien sufre, hay que orar y sufrir con ellos. Pero cuando alguien se goza, gozarnos también juntos los hermanos en armonía, ¿verdad? Oramos en ese momento por esas personas que tenían necesidad y después iban a festejar un cumpleaños y ya tuve la oportunidad de orar por la que iba a cumplir años y pues me vine a mi amada iglesia Bethesda aquí con ustedes. Entonces es un privilegio, los niños pueden ir a sus clases y nosotros vamos a este libro de Ezequiel, este libro profético del profeta Ezequiel. Cuando lo tenga se pone de pie en reverencia a la palabra de Dios. Ezequiel capítulo 36 versículos 26 al 28. Ezequiel capítulo 36 versículos 26 al 28. Expresa la palabra de Dios de esta manera, un hermoso libro de profecía. Dice la palabra, os daré corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongas por obra. 28. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios. Es una realidad profunda, Padre Santo, que moras en los cielos y en oración, en plática contigo, sabemos que nosotros no podemos hacer las obras buenas. No podemos andar en tus estatutos, tus preceptos, tus mandamientos, aunque vivimos bajo la gracia, sino que necesitamos de tu Espíritu. Solamente a través del poder y la majestad del Santo Espíritu que ora, mora en nosotros, es que podemos agradarte, Padre. Ayúdanos a andar en las obras del Espíritu y hacer morir las obras de la carne, las cuales tú aborreces y son enemistad contra ti. Gracias, Padre, porque si ahora fuimos llamados, bien se expresa nuestro hermano, que andemos con la vocación en la cual fuimos llamados. Ayúdanos, honrándote de hecho, de palabra, de acción. Señor, ayúdanos y gracias porque esta palabra nos recuerda que te debemos de pedir que transformes día a día nuestro ser. Gracias porque eres bueno. En Cristo Jesús te lo pedimos y prepara nuestros oídos espirituales. Amén. Nosotros, como padres de familia, una vez que nos unimos en matrimonio y Dios nos da la bendición de tener hijos, nosotros como padres de familia muchas veces nos vamos a pasar el tiempo de nuestra vida dándole consejos a nuestros hijos. Y muchas veces no solamente consejos, sino ordenanzas y mandamientos, lo que tienen que hacer dentro del hogar y fuera del hogar. Y como padres, cuando el hijo no quiere escuchar el consejo, cuando el hijo no quiere escuchar el mandamiento, la regla que hay en la casa, tenemos que darle una exhortación. Esa es una realidad, es una función como padres de familia, tenemos que darle una exhortación. Y muchas veces cuando ellos no aceptan la exhortación, tenemos que pasar algo que se llama disciplina. Y tenemos que hacerlo, porque muchos como padres a veces fallamos en eso, decimos, no, a mi hijo no lo disciplino. No, en la disciplina hay bendición. Cuando el hijo ya no escucha el consejo, cuando el hijo no escucha el mandato que hay en casa, cuando no escuchó la exhortación que se le dio, tenemos que pasar algo que se llama disciplina. Y la disciplina debe de atentar contra lo que el hijo ama. Por ejemplo, el día de hoy, muchos de nuestros hijos aman tanto su celular, que a veces que si tú atentas contra el celular del niño,
el niño se enferma, ¿eh? El niño se pone a llorar. Si al adolescente le pides su teléfono, no, cuidado. Porque aman tanto su teléfono que lo abrazan. Pero cuando ellos no quieren escuchar el consejo, nosotros estamos llamados a disciplinar y a decirle al hijo, mira, por la disciplina va a ser esto. ¿Por qué les dejo saber este punto como padres de familia, lo que llevamos a cabo? Déjame decirte que, pero al final del día como padres, a pesar de la exhortación, el consejo, la disciplina, al final del día como padres nosotros amamos profundamente a nuestros hijos. Eso es una realidad. Y yo estoy seguro que cada uno de los que somos padres aquí y van a llegar a ser padres un día, amamos a nuestros hijos con una profundidad tan grande que estamos dispuestos a bendecirlos, a cumplir las promesas que les dimos. Incluso estamos dispuestos a bendecirlos muchas veces hasta arriesgando nuestra vida porque amamos a nuestros hijos. Pues déjame decirte que Dios Padre, aquel que nos dio la potestad, el derecho de ser llamados sus hijos a través de Jesucristo, así es. Dios nos ama tan profundo amor que cantábamos el día de hoy de su amor. Y el apóstol Juan, aquel discípulo amado, expresa, de tal manera amó Dios al mundo que entregó a lo más preciado, a su Hijo. Ese es el amor de Dios. Pero indudablemente cuando nosotros vemos las Escrituras y somos escudriñadores de la Escritura, nos damos cuenta que la Escritura está llena de consejos. Está lleno de consejos, así como nosotros como padres le damos consejos a nuestros hijos para su bienestar, y muchas veces bíblicos. La Escritura nos da consejos para nuestro bienestar, principios. El libro de Proverbios, hermanos, está lleno de principios, no de promesas, principios bíblicos. Por eso a veces me han preguntado, pastor, ¿por qué este niño se le instruyó en el camino, se le cuidó, se le guió, y por qué se desvió en un momento? Es que Proverbios es un principio. Y ese principio hay una probabilidad tan grande que dice Dios que tiene que regresar al camino. Hay un principio que la blanda respuesta quita la ira. Y la mayoría de las veces cuando tú acatas ese consejo, ese principio, y una persona airada, tú le contestas de una manera afable, apacible, normalmente apaga su ira. Pero hay gente que ni con eso apaga su ira. Pero son principios. Entonces la palabra está llena también de mandamientos, estatutos, de consejos, de ordenanzas. Pero al final del día la palabra está llena de bendiciones. La palabra está llena de bendiciones y de tantas promesas que nosotros como hijos de Dios debemos de descansar en esas bendiciones y en esas promesas. Muchas veces nos agitamos porque nosotros queremos descansar en el gobierno, lo que está haciendo el gobierno. No, mi hermano, tú ora por el gobierno, pero tú descansas en las promesas de Dios. Mi vida está escondida juntamente con Cristo, en el autor y el consumador de mi fe. Mi vida no está escondida junto con el gobierno. Nosotros descansamos en las promesas de Cristo. Y es lo que va a hacer el profeta Ezequiel. Les va a llevar una bendición y una promesa a su pueblo. Punto número 1 de esta tarde. Debo de descansar en las promesas y bendiciones de Dios. Nosotros nunca tenemos que quitar la mirada en el autor y el consumador de nuestra fe. En Jesucristo, en Dios, en su palabra. Porque ahí están las promesas para la iglesia de Cristo. Ahí están las promesas para el pueblo de Israel. Y dice la Escritura en el versículo 26, anunciando el profeta de Dios, os daré corazón nuevo. Para comprender este texto, este versículo, vamos a nuestro contexto bíblico, cultural y espiritual, qué es lo que estaba aconteciendo con la nación de Israel. Porque esta palabra fue directamente al pueblo, a la nación de Israel. Y nosotros tenemos que sacar las enseñanzas indirectas que hay en este pasaje narrativo y profético que también era para la iglesia hacia nosotros. ¿Qué contexto histórico, cultural, pero sobre todo espiritual estaba viviendo Israel? El contexto es que en aquellos años, en aquellos días antes de Cristo, Dios habló muchas veces a través de sus profetas. Entonces debemos comprender qué era un profeta en el Antiguo Testamento. Un profeta era la voz autorizada de parte de Dios. Porque había profetas falsos, no eran autorizados por parte de Dios. Pero un profeta era la voz autorizada de parte de Dios. Que Dios le daba un mensaje al profeta, fuera el mensaje que fuera, el profeta tenía que llevar
esa instrucción al pueblo de Dios. Si era una promesa, era una bendición, era una exhortación, era un castigo. El profeta estaba llamado a obedecer a su Señor, a Dios. Por eso es el profeta de Dios. No el profeta que se le ocurre hablar y decirle a la gente lo que piensa su corazón de piedra. O lo que él imagina, él cree. No. El profeta estaba llamado a llevar el mensaje de Dios. Ese era un profeta autorizado que Dios le había dado su autoridad. Tú eres mi mensajero. Y en este caso era el profeta Ezequiel. El día de hoy tengamos cuidado porque dentro de la iglesia se quiere meter una falsa doctrina que son los profetas. El día de hoy ya no hay profetas. El último fue Pablo, el último apóstol. Se meten profetas, apóstoles. Ya no hay. Hay siervos de Jesucristo. Y si hay algún título que se le da, pastorea mis ovejas, Pedro, apacienta mis ovejas, un pastor. Pero profetas, tengamos cuidado, porque al corazón engañoso les gusta escuchar a veces los mensajes, los chismes del corazón del hombre. Pero el verdadero, el día de hoy, el pastor, que si tiene el don de la profecía, va a predicar la palabra de Dios. La palabra de Dios. Tengamos cuidados en ser engañados. Si conocemos a alguien, hay que tratarlo de sacar de ahí, porque esos lugares están llenos. Están llenos de profetas falsos. En vivo y a través de las redes sociales tienen muchos views. Y ponen a veces hasta el Espíritu Santo como un perro. No, es increíble, o sea, el engaño que hay. Pero desde antes, pero el punto es que un profeta era la voz autorizada de Dios. Y en este caso el profeta Ezequiel era autorizado por parte de Dios. Entonces, en el contexto histórico que le tocó vivir a Ezequiel y espiritual que le tocó vivir a Ezequiel, fue contemporáneo de Jeremías, el profeta llorón. Fue contemporáneo, pero a los dos les tocó hacer diferente ministerio en lugar geográfico. Los dos eran profetas de Dios, pero Dios los utilizó en diferentes lugares geográficos por el hecho que aconteció a la nación de Israel. La nación de Israel fue llevada cautiva por el imperio babilónico. Wow, pastor, ¿fue llevada cautiva? Sí, fue llevada cautiva por el imperio babilónico y vamos a ver por qué. Entonces, en un momento, nosotros conocemos la historia de Daniel, que son llevados cautivos. Y en un momento el profeta Ezequiel es llevado a Babilonia y Jeremías se queda en Jerusalén, aquella Jerusalén que había sido tomada. Entonces Ezequiel empieza a profetizar a los que estaban en esclavitud en Babilonia, cautivos. Y Jeremías en los que se habían quedado. Y es interesante porque los dos hablan de un corazón. Los dos hablan de las emociones, los sentimientos que mueven la voluntad del ser humano sin tomar en cuenta a Dios. Tengamos cuidado con eso. Los dos contemporáneos, Ezequiel y Jeremías, van a hablar de eso. Sin embargo, al profeta Ezequiel, como Jeremías, le tocó tener que decirle al pueblo de Dios que venía un castigo hacia ellos, una disciplina. ¿Y por qué, pastor? ¿Sabes por qué? Por la idolatría. ¿Cuántas veces Israel falló en eso? Y Dios anunciándole que no se fuera ante dioses ajenos. Y había fallado. Y Ezequiel tiene que anunciar la idolatría. Y siempre he explicado desde este púlpito y donde puedo hablar por parte de Dios, que idolatría no es simplemente tener una imagen en tu casa. Porque muchos pensamos, no, pues es que es la imagen. Claro que es parte de la idolatría. Pero la idolatría es cualquier cosa, algo o alguien que ocupe el lugar de Dios. Eso es idolatría. Y el ser humano está tan propenso a eso. No solamente el pueblo de Dios llamado Israel, sino el día de hoy la iglesia de Cristo. Que nosotros ponemos algo adelante de Dios. Y lo he dicho, aún ni mi familia puede estar delante de Dios. ¿Por qué, pastor? Porque mi familia me la dio Dios. Si tú estás bendecido con una familia, Dios te la dio. Si Dios te bendice con hijos, Dios te los dio. No puedes amar más a un hijo que a Dios. Fue el error del salmista David al no imponer juicio sobre su hijo.
Y fue catastrófico. Siempre Dios debe ser el primer lugar. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu ser. Pero no solamente la familia puede ser un ídolo. Muchas veces algo material, hasta un carro se nos vuelve un ídolo. Cuando el carro lo amamos, lo apreciamos, lo cuidamos más que darle la honra y la gloria a Dios. Ay, no quiero ni que se le acerque el gato a mi carro porque se le va a subir, lo va a manchar. Y cuidamos tanto el carro y nuestra presencia delante de Dios. Una casa Dios nos la da para bendición. Todo lo que Dios nos da es para la alabanza de su gloria. Las finanzas, ¿cuántos no le entregan todo a Dios, pero menos la finanza? No, Señor, esto no lo toques. Tengamos cuidado. Cualquier cosa o alguien que ponemos delante de Dios es un ídolo. ¿Cuántos en este país de Norteamérica llegan buscando el sueño americano y el trabajo lo vuelven un ídolo? No les basta con trabajar sus 40 horas, sino que quieren overtime. Y no les basta con el overtime. Le roban el tiempo que Dios le dijo: hey, congrégate, yo te quiero bendecir. Porque el cuerpo, la iglesia de Cristo, se debe de congregar para alabarme. Es donde tú te deleitas en mí y yo te recargo espiritualmente y físicamente. Es una bendición tremenda. Pero pensamos que si no trabajamos no comemos. Tengamos cuidado, porque el trabajo Dios lo ha proveído. Cualquier cosa. En esa situación se encontraba la nación de Israel cautiva, destruida, derribada, llevada en esclavitud por el imperio babilónico, porque Dios había permitido, era una consecuencia de su pecado. Sobre este contexto, pero ¿saben qué? Dios es bueno en gran manera, y aquí encontramos una bendición, una promesa que Dios le está dando a su pueblo. Dios no se va a mantener airado con su pueblo, con sus hijos. Si usted y yo sabemos dar misericordia, ahora imagínese el Dios todopoderoso, que en su esencia Él es amor. Pero el punto número 2 de esta tarde nos lleva que el siervo de Dios debe de anunciar el mensaje de Dios. Valga la redundancia, por eso es siervo de Dios. Porque cuando no anuncia el mensaje de Dios, ya no es siervo de Dios. Punto número 2, Ezequiel era un siervo de Dios. El siervo de Dios debe de anunciar el mensaje de Dios. Bajo estas circunstancias, este contexto, esta situación que estaba viviendo el pueblo de Israel, que ellos mismos se metieron en esta situación porque Dios permitió que los llevaran en esclavitud, dice la palabra, el versículo 26, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Muchas veces, y la mayoría de las veces, nosotros nuestra oración, nuestra plática delante de Dios es que si nos encontramos en una situación difícil y esa situación difícil trajo muchas circunstancias adversas, es que a veces una situación problemática nos rodea de muchas circunstancias difíciles. Como le pasó a la nación de Israel, no solamente lo sitiaron, sino que lo derribaron, lo derrotaron, y no solamente eso, quebrantaron sus casas, no solamente eso, los llevaron esclavos a muchos de ellos en Babilonia. Y cuando nosotros nos encontramos en esas situaciones difíciles y las circunstancias que vienen a nuestra vida, muchas veces nuestra oración y nuestra plática es decirle a Dios: Señor, sácame de esta situación. Algunos nomás piden, sácame de esta situación, pero algunos que son más honestos en su ser platicando con Dios, sácame de esta situación y quiero seguir tu voluntad. No prometamos a Dios, tengamos cuidado con prometerle a Dios. Y ayer platicamos en los varones que cuando prometemos algo a Dios no tardemos en cumplirlo, porque Dios no se complace en nada. Tengamos cuidado con nuestros labios, dice Eclesiastés, porque Dios está en los cielos y nosotros estamos en la tierra. Es mejor que no prometas a que prometas y no cumplas, porque si no vas a traer la ira de Dios. O sea, tengamos cuidado muchas veces, pero sí decirle a un corazón sincero: Señor, yo quiero seguirte. Es lo que tenía que hacer Israel. No solamente decirle: Señor, sácame de esta situación, estas circunstancias adversas, pero esa es la reacción de nosotros. Le pedimos muchas veces a Dios: sácame de esta situación, pero no le preguntamos por qué o para qué estamos ahí.
si nosotros provocamos esa situación y Dios permitió que nosotros entráramos en esa situación? Esa es la reacción del ser humano. Pero buenas noticias, déjame decirte, porque nosotros como seres humanos nos quebrantamos delante de Dios y decimos, ayúdame en esta situación, sácame de esta situación. Pero buenas noticias, porque Dios es más excelso y más grande. Dios no ve como nosotros vemos. Nosotros nomás vemos la situación, muchas veces, las circunstancias, pero Dios ve más allá que nosotros. Dios no solamente está dispuesto a trabajar en nuestra situación, en nuestra circunstancia, sino que Dios está dispuesto a trabajar en el problema que nos metió a esa situación, esas circunstancias. Si somos humildes, vamos a reconocer y vamos a ver, yo provoqué estar aquí. Si Israel era humilde, tenía que decirle a Dios, perdónanos, Señor, nosotros provocamos que tú quitaras tu cobertura, tu bendición. Pero lo excelente que Dios no solamente escucha nuestra oración, que va a quitar la situación. Dios quiere quitar el problema de raíz. ¿Y cuál es el problema, pastor, que metió a Israel en esa situación? El corazón de piedra que menciona Ezequiel. La problemática del ser humano, dejarse llevar por su alma, por su corazón, sus sentimientos, sus emociones, y sobre eso dirige su santa voluntad. ¡Wow! ¿Qué santa voluntad? No es santa. Me acuerdo cuando mi papá o mi mamá se enojaba con uno de mis hermanos o conmigo, haz tu santa voluntad, porque el padre nos dice, hey, no, y el hijo, yo quiero, haz tu santa voluntad, pero como en una manera de regañando. Tú piensas que es santo lo que vas a hacer, pero estás desobedeciendo, no vas a encontrar bendición. El problema por el cual Israel estaba en esa situación y muchas circunstancias adversas le vinieron a la nación de Israel, era por el corazón de piedra. El corazón de piedra que Jeremías, profetizándole a los que se habían quedado en Judá, en Jerusalén, diciéndoles la realidad. Jeremías capítulo 17, versículo 9 y 10, les deja saber que el corazón es perverso, es engañoso. Y Ezequiel está en la otra parte, en Babilonia, diciéndoles, Dios está diciendo esto, los va a bendecir, hay una promesa de parte de Dios. Fíjate lo que dice el profeta contemporáneo de Ezequiel. Jeremías profetizando aquí, el corazón de piedra va a ser cambiado por un corazón de carne, y Jeremías diciendo a los que se quedaron allá, engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Es que ese corazón quiere hacer sus cosas a su manera? Es que el pueblo de Israel tenía que hacer las cosas a la manera como los profetas le habían indicado. La iglesia de Cristo debe hacer las cosas a la manera como Dios ha indicado también en la Escritura. No como a ti se te ocurre. Oh, no, es que yo lo hago de esto. No, ese es un corazón perverso. ¿Quién lo conocerá? Dice, yo Jehová que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino. Y Dios le había dado según su camino a Israel, según el fruto de sus obras. Esa es la realidad. Nosotros pidiéndole a Dios, ayúdame en esta situación, cambia en esta situación. Y muchas veces Dios manda y nos ayuda, pero no dejamos que Dios nos guíe por su Santo Espíritu. Pero aquí hay esta bendición, esta promesa, que Dios no solamente estaba dispuesto a trabajar en la situación que estaba pasando Israel, las circunstancias, sino que Dios les da una promesa. Os daré, dice la palabra, un corazón nuevo. Dios sabe cómo es nuestra alma, nuestras emociones, cómo nos gusta guiarnos por nuestra voluntad. Y a veces no aprendemos a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera. Y Dios aquí confronta a Israel, pero con una promesa tan grande. ¡Qué bendición! Y recordemos que todo el Antiguo Testamento, aunque fue dado al pueblo de Israel, venía aplicado para lo que iba a ser la iglesia de Cristo. Por eso el hermano Serna decía, ya no hay judío, no hay griego, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Bendito sea Dios. Aquí Ezequiel lo estaba anunciando para el pueblo de Dios, pero para la iglesia de Cristo. Qué tremenda bendición. Y aquí vemos que dice la palabra, os daré corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Excelentes noticias. Aquí nosotros vemos a un Dios como cirujano. Si yo les preguntara aquí, ¿cuántos hemos comprado cosas reconstruidas? No alce la mano. Refurbish, review.
A veces, ay, con un motor reconstruido o esto, y a la semana nos falla. Es que ya fue reconstruido, ya había trabajado. Pero fíjate lo que dice aquí la Escritura. Dios nos dice, voy a venir como cirujano y pues te voy a atender tu corazón, te lo voy a reconstruir. Dice la palabra de Dios, un corazón nuevo. ¡Wow! Es lo que necesitamos. Un corazón nuevo. Y no solamente un corazón nuevo. Dice la palabra, y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Dios como cirujano. Quitaré el de piedra y pondré uno de carne. Alguien que sienta, que se emocione, pero por mi presencia. Wow, no por la presencia o las cosas del mundo. No améis al mundo, porque el amor al mundo es enemistad con Dios. O sea, un corazón que sienta, que añore la presencia del Señor. Así como decía el salmista, como el siervo brama por las corrientes de agua, así clama mi alma por ti. ¿Sabe que corazón y alma es sinónimo? Cuando Dios nos formó de una manera integral, completa. A veces nosotros pensamos que solamente somos ese cuerpo físico que cuidamos mucho, que todas las mañanas cuando nos bañamos nos arreglamos y nos vemos. No, pero no solamente es ese cuerpo físico que tú ves. Hay un corazón que es el alma. ¿Y te ha pasado que decimos, me duele hasta el alma? Y no se vaya a tomar 10 aspirinas porque no se le va a quitar. Esa solamente la puede atender Dios. Me duele, ¿le ha pasado? Se siente un vacío. Ay, Señor. Pero cuando esa alma, ese corazón anda en las cosas, quiere hacer su voluntad. Cuidado. Somos seres humanos integrales. No solamente somos físicos. Hay una alma, un corazón, que Dios promete a la nación de Israel hacerles una cirugía, porque la situación en la cual ellos estaban era el corazón de piedra, su espíritu que los había llevado ahí. Y aunque Israel clamaba, Señor, sácanos de ahí, sí te voy a sacar, pero no solamente voy a trabajar en eso, voy a trabajar en ti. ¡Qué bendición! ¿Cuánto nos ama Dios? Y nosotros tenemos que aprender de Dios, no solamente a ayudar al hijo, sino trabajar, a amarlo, orar por ellos, darles consejos, acercarlos a nuestro regazo. ¿Sabe lo que más se va a llevar el hijo? Es cuánto lo amaste. Y es lo que dice Dios, no voy a trabajar solamente en las circunstancias que te están rodeando, voy a trabajar en ti, en tu ser, para que aprendas a amarme sobre todas las cosas. Y Dios promete dar un corazón nuevo, un espíritu nuevo a nuestro ser. Empieza Dios a trabajar. Y ¿sabe qué? Qué bendita promesa, porque bien sabemos que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía a ayudar, venía a guiar, venía a consolar y se iba. Pero estas promesas se cumplen. Si nosotros vemos el Antiguo Testamento y decimos, ay, no, es que Israel estaba bien bendecido porque la presencia de Dios iba con ellos, y esto, el otro. Déjame decirte que ahora el Santo Espíritu, la presencia misma de Dios, mora en ti. Y el hermano Ángel Serna se me adelantó, por eso el apóstol Pablo, el siervo de Dios, nos habla, nos insta, nos aconseja, nos exhorta que tengamos cuidado con este cuerpo, porque es templo del Espíritu. ¡Qué bendición tan grande! Si no, vea lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 4, el profeta Ezequiel mencionando y sabiendo por la omnisciencia de Dios que un día se nos iba a dar a beber del mismo Espíritu. Romanos 8, 4, ¿no está ahí? ¿Alguien lo tiene ahí? ¿Lo puede leer, por favor? Al Espíritu, ¿verdad? Porque el Espíritu ya mora en nosotros. Y segunda de Corintios capítulo 5, versículo 17, el cual conocemos muchos de memoria. De modo que si está alguno, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas, ¿qué? Nuevas. Qué bendición Dios como cirujano prometiéndole a Israel, pero Ezequiel anunciando por parte de Dios que venía una nueva etapa.
el Espíritu venía a nosotros y por ende nos iba a hacer nueva criatura. Pero bien sabemos doctrinalmente que si nosotros no dejamos que la nueva criatura gobierne, entra el corazón de piedra. Ustedes y yo lo sabemos. Y ayer como varones comentábamos, tenemos que estar alertas. Esto nos lleva al punto número 3 de esta tarde. Cuando venimos a Cristo, Dios hizo una cirugía en nosotros. Cuando vinimos a Cristo, Dios hizo una cirugía en nosotros. Cuando vinimos a Cristo, Dios hizo una cirugía en nosotros. Es por eso que pasamos a ser ¿qué? Nueva criatura. El Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Dios nos da un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Versículo 27 dice la palabra: y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. 3 cosas que aprendemos de este versículo de la palabra de Dios. 3 cosas tan profundas. Número 1 de ellas, nos está dejando saber la palabra de Dios que tú y yo, como seres humanos, como seres concebidos en maldad, en pecado, no estamos capacitados para honrar y obedecer a Dios. Nosotros, nuestros mayores deseos van a fallar. Quererle obedecer a Dios en nuestras fuerzas va a fallar. A Israel le falló y Dios lo sabía. Por eso da el versículo 26 y añade y refuerza el versículo 27. Nuestros mejores esfuerzos van a fallar. Aún en Cristo, cuando nosotros dejamos que el corazón de piedra se interponga al corazón de carne, que el Espíritu de Dios, que es el Espíritu Santo, no estemos llenos de Él, va a resultar nuestro corazón de piedra, nuestro espíritu, y vamos a andar en la carne. No podemos agradar a Dios. ¿Por qué cree que escuchamos muchas veces que dice, ay, es que no puedo orar, empiezo a orar y me quedo dormido? Es que son cosas espirituales. La carne a la verdad está dispuesta, el espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne no. ¿Qué pasó con Jesucristo cuando van a orar con el Getsemaní? Regresaba y los discípulos dormidos. Es que nuestro corazón, nuestro ser, no está dispuesto, no está preparado para agradar a Dios. No nacimos con eso. Y aún en Cristo tenemos que tener cuidado. El corazón, el espíritu que permitamos que alimentemos más en la semana es el que va a predominar. Y no solamente en la oración fallamos. Cuando yo veo la palabra de Dios, que la iglesia de Cristo empieza en la gracia, bendita gracia redentora, porque por gracia sois salvos, no por obras para que nadie se gloríe, sino que es un don de Dios. Y la iglesia arrancó por gracia, por la muerte redentora, justificadora de mi Señor Jesucristo. Pero no por eso íbamos a desobedecer la ley, pecaremos para que la gracia sobreabunde. No por eso no vamos a honrar a Dios. Y yo veo el potencial que tiene el ser humano que tenemos para desobedecer a Dios. Empezó la iglesia primitiva y a los pocos años se escribe la carta a los hebreos diciéndoles que no dejen de obedecer el mandato de congregarse. Ay, pastor, yo pensé que esto nomás empezó en el siglo XX, ahora que tenemos más cosas que hacer. ¿Qué siglo XX? Estamos en el XXI, pastor, y ya vamos en el año 2025, ¿sí? Un cuarto de siglo ya, ¿verdad? Yo pensé que nomás la iglesia de Cristo empezó a desobedecer ese mandato ahora que vivimos con más afán y ansiedad. Aunque tenemos a Dora no nos ayuda lo suficiente para poder cumplir ese mandato y darle el día del Señor. ¿Quién es Dora? Pues la lavadora, la secadora, la licuadora. O sea, usted ya no tiene que estar ahí lavando como antes. Entonces ya la lavadora pues le lava, la secadora. Antes las mamás tenían que andar colgando y todo, y moliendo en el, ¿cómo se llama esta cosa? Ya ni me acuerdo. O sea, y ahora la licuadora se lo muele. Pero ni aún así le da tiempo para agradar a Dios muchas veces. Y el día del Señor, es que el corazón de piedra me ganó. Tremendo, ¿no? Es por eso que Dios trata con Israel y dice, no solamente voy a cambiar tu situación en la cual te hizo meter tu corazón de piedra, sino que voy a trabajar en ti. ¿Cuántas veces le podemos entregar todo a Dios, pero lo único que, no, Señor, el área financiera no te metas? ¡Wow!
Por eso en el área financiera está la única área en la Biblia que Dios dijo, probarme ahora en esto. Oh, porque el corazón de piedra quiere hacerlo a su manera. Nosotros no somos aptos para agradar a Dios. ¿Cuántas veces Dios nos dice que meditemos en la Escritura de día y de noche? Hice todo, pero no medité en la Escritura. Y meditar no es que todos los días digas, tengo que abrir mi Biblia como un fariseo. Dices, meditar es que ya la tienes aquí. Y eso nos va a decir, nos dice otro punto, ya lo tienes guardada. Y tal vez saliste a la carrera, pero ya vas en el camino meditando en la Escritura. Porque ya la guardaste en tu ser. Qué bendición tan tremenda, guardar la palabra excelsa de Dios. Pero tú y yo no estamos capacitados. Israel no estaba capacitado. Entonces, eso lo llevó a esa situación tan desagradable, tan difícil. Y Dios le promete, no solamente voy a trabajar en tu adversidad, sino voy a trabajar en ti. Esto nos lleva a la segunda cosa que yo veo en este versículo. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Qué tremendo la palabra de Dios. Cuando tú escudriñas y profundizas, el contexto del versículo dice que va a poner un espíritu nuevo. Y tú puedes decir, pues un espíritu tal vez de alegría. Nunca voy a estar deprimido. Tal vez un espíritu mágico, como el día de hoy se predica en muchos lugares. Tal vez un espíritu de poder. Claro que en Cristo hay poder. Pero lo que está diciendo la palabra de Dios, cuando Ezequiel anuncia un espíritu nuevo, el versículo 27 nos deja ver claramente que es la misma presencia de Dios. Mis hermanos, qué verdad y qué promesa tan excelsa. Pastor, ¿y es verdad? Bueno, lo que aprendimos en los sermones pasados, sin fe es imposible agradar a Dios. Por fe, tú eres templo del Espíritu Santo. Y lo dice desde el Antiguo Testamento la palabra anunciando Ezequiel, y pondré un espíritu nuevo. Y para que nos quede bien claro qué tipo de espíritu era, para que no andemos con cosas místicas. Yo tengo un espíritu renovado. Y no. El espíritu que Dios iba a poner dentro de ti era el Espíritu Santo. Qué verdad tan doctrinal y teológica. Que en vez que la gente se ande emocionando en lugares donde se predica que cae escarchas de oro o esto que el otro, deberían de estar agradecidos y llenos de gracia de Dios, porque el Espíritu Santo vino a morar en nosotros. Qué bendición tan excelsa. Por eso vuelvo a repetir, cuando el Espíritu Santo, cuando el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Corintio que ellos son templo del Espíritu Santo. Recuerda eso, tú y yo no estamos capacitados para agradar a Dios. Es por eso que Dios le dice a su pueblo, a su nación, y se lo dio a su iglesia, y vendrá sobre ustedes poder para que me seas testigos cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. La misma presencia de Dios. ¿Cómo es posible esto? Solamente Dios lo puede hacer. Nadie te puede prometer eso. Pondré de mi espíritu, de mi ánimo para que tú le eches ganas. Nadie, solamente Dios. ¿Sabes por qué? Porque Dios es omnipotente. Dios es poderoso. Es el que formó toda esta creación, la que la ha sostenido, dice la palabra de Dios en Colosenses. Por Él subsisten todas las cosas y Él las mantiene en su orden. Es el Espíritu de Dios que venía a morar en ti. Solamente Dios tiene la capacidad de hacer eso. ¿Cómo habita en mí? Habita en mi hermano en Cristo, habita en mi hermano en Cristo de la iglesia de Houston, habita en mi hermano en Cristo de la iglesia de Kentucky, de la iglesia en México de Cristo. Habita en toda la iglesia universal. ¿Sabes por qué? Por la omnisciencia de Dios, por la omnipresencia de Dios. Dios puede estar en todos lugares al mismo tiempo. Dios está en todo lugar. Y una pregunta doctrinal que hacíamos con los varones, si Dios está en todo lugar y en el infierno Dios estará. Tremendo, ¿no? Pero el punto es que aquí Dios promete a la nación de Israel y a su iglesia, se cumple con su iglesia, y pondré dentro de vosotros mi espíritu.
Segunda cosa importante que encontramos aquí. La primera es que vemos que automáticamente nosotros no podemos agradar, servir, honrar, obedecer a Dios de ninguna manera. Segundo es que Dios mismo pone el Espíritu Santo dentro de nosotros. Y tercero, el Espíritu Santo nos va a capacitar para hacer la obra de Dios. Cuando tú haces y empiezas a agradarle a Dios, no eres tú, es el corazón que Dios puso en ti y empieza a latir, empieza a vivir por la gracia y la bondad y la grandeza de Cristo. No eres tú, es el Espíritu Santo el que produce. Fíjate lo que dice la palabra, Él produce tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Y dejas ese corazón de piedra. Hermanos, hay una realidad que muchas veces hay un cansancio físico, pero el que nos levanta, el que nos anima, es el Espíritu Santo. Y tú te levantas y dices, yo voy a agradar a mi Señor, yo le voy a servir a mi Señor. En sacrificio vivo me voy a entregar totalmente a Él, porque es mi culto racional, es mi adoración racional que Él merece. Pero ya no eres tú. Fíjate lo que dice la palabra aún en el Antiguo Testamento. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré. Oh, ¿yo lo hago? No, dice Dios hablando a través del profeta Ezequiel. Y haré. Cuando tú empiezas a dar no solamente fruto, mucho fruto, es porque el Espíritu de Dios lo empieza a hacer. Y haré que andéis en mis estatutos y guardes mis preceptos y los pongas por obra. 3 cosas de suma importancia que nos lleva a una acción. Nos lleva no solamente a guardar sus preceptos, sino obedecer sus estatutos. ¡Wow! Todos sus preceptos es todo el consejo que Dios nos da en su palabra. Todo el consejo es útil, es bueno. Pero sus preceptos, sus mandamientos, sus ordenanzas. Pastor, ¿y por eso soy salvo? No, eres salvo por gracia. Eres salvo, pero si tú eres salvo y estás en la vid, vas a dar mucho fruto. Y por ende eres obediente. Es el Espíritu Santo el que nos capacita. Esto me recuerda el Salmo 119:11, que dice la palabra de Dios, en mi corazón he guardado, dice, wow, ya guardó sus dichos, sus preceptos, sus estatutos, para no pecar contra ti. La desobediencia es pecado y atenta, no directamente contra tu prójimo, atenta primero contra la santidad de Dios. Por eso el salmista dice, en mi corazón he guardado. Es una tristeza que como seres humanos guardamos tantas cosas en el corazón. Guardamos tantas cosas en el corazón que no son buenas. Tantas emociones guardadas, tantos sentimientos que muchas veces eso va a demostrar lo que hace mi voluntad o lo que hablo. De la abundancia del corazón habla la boca. El maestro de Nazaret lo enseñó. Guardamos tantas cosas que no deberíamos de guardar. Y a veces cosas insignificantes. Ay, es que fui a una fiesta y la comadre no me saludó como a la otra comadre. Y ya se viene con eso guardado en el corazón. Ay, ahí viene ya. Y toda triste. Pero cuando pueda le voy a decir. ¿Qué comadre? Ya en Cristo no tenemos comadres ni compadres, tenemos hermanos en Cristo. Y dé gracias a Dios. No, ya eso de que comadre, que sí. Hermanos en Cristo. Somos una familia para la eternidad. Pero también se dan las mejores familias. El hermano o la hermana andaba distraído. No, pues ya no me saludó como me saludaba antes. Antes me saludaba de besito, dice la hermana, mi amiga, y ahora no. A lo mejor andaba distraído, andaba deprimido, qué sé yo. A lo mejor ella necesitaba un abrazo. No guardes esas cosas en tu corazón. En el matrimonio, en los jóvenes como amigos, no guarden esas cosas en el corazón. Guarden los preceptos de Dios, sus estatutos, el amor de Dios. A eso hay que guardar. Como hijos de Dios. ¿Sabe por qué muchas veces nosotros como siervos de Dios fallamos? Porque guardamos las cosas que no debemos de guardar como siervo de Dios. También tenemos ese corazón de piedra que si no dejamos que Dios hizo la cirugía total, ahí andamos como si, ay no, es que no. Nosotros tenemos que guardar la palabra de Dios. Y es lo que dice Ezequiel, dice, fíjate la hermosura de la palabra, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra.
O sea, no solamente es de guardar, porque si guardamos la palabra y no somos hacedores, nos convertimos en pecadores. Tenemos que hacer, no solamente oidores, sino hacedores. Por eso aquí está utilizando el verbo andar. Y les he dicho que andar es un gerundio donde vamos haciendo constantemente las cosas de Dios, porque ya guardamos sus preceptos y sus mandamientos. Oh, Dios me ha mandado a hacer esto porque es bueno, es afable y a Dios le honra. Él lo tienes que hacer por eso, porque a Dios le honra. Y empiezas a andar y los pones por obra. Una vez que los guardas y empiezas a caminar en ellos, dices, oh, es bueno congregarme. Es bueno poner a disposición del cuerpo de Cristo mis dones y talentos. Es bueno ganar uno más para Cristo, porque es un mandato de Dios y tendrá la vida eterna si yo le doy el evangelio. Aunque los tiempos sean difíciles, mis hermanos, pero tú estás llamado a dar el evangelio en tiempo y fuera de tiempo. Así le dijo Pablo a Timoteo. ¿Usted cree que para mí es fácil cuando encuentro una persona y le doy el evangelio? No quieren, pero hay que seguirlo haciendo. La semana pasada acabé de predicar, me encontré con una persona y le empecé a dar el evangelio de Cristo, y la carne se oponía y me decía, es que yo no estoy preparado, yo pienso que para eso debe estar uno preparado, y uno le explica y no quiso. Pero dije, Señor, yo ya le di el evangelio, y si tú me lo pones de nuevo, se lo vuelvo a dar. Y el miércoles tengo contacto con él y algo me dice que estaba trabajando y que los pobres tienen que trabajar mucho, ¿no? Y le digo yo, y yo quiero darte las riquezas. Y se queda él. Darte las riquezas más grandes en Cristo Jesús, le dije. Y abrió así los ojos el Señor. Oh. Y lo has despreciado. Ya pagó por ti, ya murió. Y le vuelvo a dar el evangelio. Yo esperando que aceptara el regalo de Dios para salvación. Pero solo me dijo, tenga la confianza que nos vamos a volver a ver. Ahorita no, me dice. Pero nos vamos a volver a ver, me dice. Y como dicen, me dice, y ahí me da el evangelio. Y tal vez a la tercera la vencida. Si Dios respeta, pues yo tengo que respetar, ¿no? Ya le di una vez, lo volví a ver y espero en Dios que lo vuelva a ver y ese día Él rinda su vida a Cristo Jesús. Sí, tengo que trabajar mucho, yo te quiero dar las principales riquezas. Se quedó así. Digo, en Cristo Jesús. Y eso es una realidad, mis hermanos. Qué riqueza tan excelsa que un día estaremos en su gloria. Se acabará todo dolor, todo quebranto. Pero cuando tú y yo dejamos que el Espíritu nuevo, el Espíritu mismo de Dios que ha depositado, guardamos los preceptos, los estatutos de Dios. Y me seréis testigo. Es un mandato de Dios a la iglesia de Cristo bajo la dispensación de la gracia. De ir y predicar el evangelio. Aquel que está enfrente de ti. Poner a disposición del cuerpo de Cristo tus dones, tus talentos. Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Pero tenemos que dejar que Dios haga totalmente en nosotros esa cirugía y dejarnos que el Espíritu Santo nos llene día a día. Esto nos lleva al punto número 4. El punto número 4 expresa, el Espíritu Santo nos capacita y nos lleva a la obediencia. Sencillo. Cuando nosotros no somos obedientes es porque todavía dejamos que ese corazón de piedra sea quien gobierne. Pero el Espíritu nuevo que se nos fue dado nos capacita para ir a la obediencia. Sencillo es que a través de la cirugía que Dios ha hecho en nosotros y de cambiar ese corazón, poner un corazón de carne y quitar el de piedra, pero sobre todo que el Espíritu Santo nos guíe, ese Espíritu nuevo nos va a capacitar para hacer la voluntad de Dios. Versículo 28 dice la palabra de Dios: habitaréis en la tierra, fíjate las promesas de Dios, habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo. Fíjate lo que dice la palabra, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. En un momento Israel dejó ser el pueblo de Dios. Expliquemos esto. Ustedes y yo sabemos, los que ya somos papás y los que van a ser papás por fe,
que nuestro hijo siempre va a ser nuestro hijo, nunca va a dejar de ser nuestro hijo mientras Dios le permita estar en el planeta llamado tierra, mientras Dios le permita los años y los días que Jehová nuestro Dios le dé aquí en la tierra, serán nuestros hijos. Porque ¿sabe qué? Toda su vida van a llevar la sangre, nuestra sangre, son nuestros hijos a través de la sangre que Dios nos permitió darles. Todos los años que Dios les dé van a llevar nuestro mapa biológico. Aunque nosotros quisiéramos negar en un momento que le hacen la prueba, van a decir, es tu hijo. Pero ¿cómo no? Es tu hijo. Pero esa es la realidad, o sea, nuestros hijos nunca van a dejar de ser nuestros hijos. Así pasa en la vida espiritual, porque tú no decidiste ser su hijo de Dios, sino que Dios te dio la potestad y la autoridad de ser llamado hijo de Dios. Qué bendición saber eso, ¿no? Que nunca vamos a dejar de ser hijos de Dios, porque no dependió de nosotros. Nosotros no buscamos a Dios, todos nos descarriamos como ovejas, sino que a través de la muerte redentora de Jesucristo, cuando tú crees, se nos da la potestad de ser hechos, de ser llamados hijos de Dios. Entonces aquí la pregunta que nos surge, cuando Dios manda al profeta Ezequiel, en esta situación difícil del pueblo de Israel, y les deja saber esta promesa, que los va a devolver a su tierra y van a volver a ser su pueblo, ¿Israel dejó ser pueblo de Dios? Claro que no. Lo que está diciendo la palabra de Dios a través del profeta Ezequiel es lo que pasó con el hijo pródigo. El hijo se fue, pero nunca dejó de ser hijo. El padre lo esperaba. Hasta que el hijo reconoció y volvió al padre. Entonces, lo que Israel había perdido aquí, lo que Dios le estaba diciendo a través del profeta Ezequiel, la primera promesa que Dios le da, dice, lo que te pertenecía, lo que es tuyo, la tierra que di a tus ancestros, Abraham, Isaac y Jacob, va a volver a ser tuya. ¡Qué bendición! No solamente te voy a sacar de esas circunstancias, te voy a poner en tu tierra con un corazón nuevo, un espíritu nuevo. Volverán. Fíjate qué promesa. Habitarás en la tierra que di a vuestros padres. Eso es lo que hace Dios. Muchos perdonan, pero no restauran. Dios no simplemente estaba dispuesto a perdonar al pueblo de Israel, estaba dispuesto a restaurarlo y estaba dispuesto a darle lo que se había perdido. Volverás a tu tierra. Qué tremendo, ¿no? La tierra que Dios les había dado, sus casas, sus huertos, una tierra que fluye leche y miel. Cuando nosotros nos metemos en situaciones complicadas y Dios lo permitió, no dejamos de ser sus hijos, pero perdemos esa comunión con Dios. En vez de vivir como hijos, vivimos como huérfanos. Por culpa de Dios, no, Dios nunca tiene la culpa. Nosotros dejamos de seguir sus preceptos, sus mandamientos, y nos salimos de esa cobertura. Es lo que pasó con Israel. Pero Israel seguía siendo su pueblo. En Babilonia, cautivo, Dios se encarga de mandar allá al profeta Ezequiel y dejarles saber, anunciarles el mensaje. Volverán y les voy a dar su tierra. Y ustedes me serán por pueblo. Seguía siendo su pueblo. Pero a lo que se refería a Dios, que vivirán bajo la sombra del Altísimo. Morarán bajo la sombra del Altísimo. Y ustedes podrán decir, castillo mío, refugio mío, mi Dios, en ti confiaré. ¿Sabes? Cuando tú y yo no podemos repetir ese salmo, no es que dejamos de ser hijos de Dios, pero dejamos de repetir ese salmo y no creemos en ese salmo cuando nos salimos de la cobertura de Dios y estamos en situaciones tan difíciles que se nos olvida que Jehová es nuestro pastor. Pero Dios con su amor dice, mi hijo, aquí estoy. Yo el alfarero y tú el barro. Te vuelvo a traer y sigo trabajando en ti. Pero no vuelvas a obedecer ese corazón de piedra. Obedece en el corazón de carne que he puesto en ti, que lata por mí. Qué tremendo. Y deja que el Espíritu Santo día a día te llene. Israel nunca ha dejado de ser el pueblo de Dios. A lo que se estaba refiriendo Dios, que iba a restaurar su bendición a la nación Israel, que iba a restaurar sobre todo, no su relación, su comunión tan excelsa con Israel. Imagínate nosotros siendo la iglesia de Cristo y no nos sentamos a la mesa del Maestro día a día para recibir su grandeza bendición, no la salvación. Siempre recuerda que si tú por fe en verdad te humillaste delante del Padre,
y aceptaste la obra expiatoria, eres hijo de Dios. Pero a veces estamos en situaciones tan catastróficas porque como hijos de Dios no guardamos y no ponemos por obra sus preceptos y sus estatutos. Honremos a Dios. Israel siempre ha sido el pueblo de Dios y la iglesia de Cristo siempre va a ser su iglesia. Con esto vamos a ir terminando, iglesia de Cristo. Dios le da esa tremenda bendición, esa tremenda promesa a la nación de Israel, que iban a volver a habitar su tierra, una tierra que fluye leche y miel, y ahí está Israel. Y el olivo injertado es la iglesia de Cristo. Y qué bendición el versículo que nuestro hermano Serna dice: ya no hay griego, ya no hay judío, a todos se nos dio a beber del mismo espíritu, el espíritu de Dios. Si en verdad nosotros somos la iglesia de Cristo, debemos de caminar unánimes en un mismo sentir, con un corazón de carne y el espíritu de Dios, porque el corazón de piedra hace las cosas a su manera, no como camina la iglesia de Cristo. La cabeza de la iglesia es Jesucristo. Y nosotros hay una nueva dispensación en el Nuevo Testamento, cómo camina la iglesia de Cristo. Consejos a la iglesia de Corintios, consejos a la iglesia de Tesalónica, de Efeso, y la iglesia de Corintios que no era una iglesia dura. Le vuelve a escribir el apóstol Pablo 1, 2, 3, 4 veces, pero Dios permitió que solamente tuviéramos 2 cartas. Y bendito sea su nombre, para que aprendamos sus preceptos, lo que es su voluntad. Guardemos el vínculo en el Espíritu Santo. En la carne no agradamos a Dios, pero en el Espíritu sí. El corazón de piedra no quiere venir al santuario a alabar y adorar a Dios. El corazón de piedra no quiere ofrendarle a Dios. El corazón de piedra le cuesta orar, le cuesta guardar la escritura. Pero el corazón de carne que Dios ha depositado en nosotros, pero sobre todo a través de la majestad del Espíritu Santo, nos produce tanto el querer como el hacer por su buena y perfecta voluntad. Es la única manera, no hay otra manera. Punto número 5, iglesia de Cristo. Sus promesas, escúcheme bien, sus promesas muchas veces están sujetas en guardar y andar en sus estatutos. Pastor, entonces mi salvación es por gracia. Claro que no. Claro que no. Tu salvación Él la pagó. Pero quieres la bendición de Dios, la promesa de Dios. Pero sobre todo, no abusar de la gracia, porque pecaremos para que la gracia sobreabunde. El apóstol Pablo lo dijo bien claro: de ninguna manera. Ayer decía el pastor en la reunión de varones, un pastor decía: el solo hecho de no obedecer la Santa Cena, tomar la Santa Cena, estamos deshonrando a Dios. Porque participar en la Santa Cena no es una opción, es un mandato que Dios dejó a su iglesia. ¿Y cómo lo hacemos? Cuando dejamos que el Espíritu Santo nos muestre lo que es bueno, lo que es agradable, lo que dice su palabra, y estamos llamados a honrar a Dios. Es bueno que le pidamos siempre a Dios cuando nos encontramos en una situación difícil: Señor, sácame de esta situación, de estas circunstancias. Es bueno, pero sobre todo es más bueno preguntarle a Dios por qué y para qué. Y si en algo yo te he fallado, en algo te he deshonrado, no he guardado, no he andado en tus preceptos, Señor, ayúdame a actuar con tu Santo Espíritu. No le pidamos a Dios que solamente trabaje en la situación, porque aquí vemos un Dios que no solamente trabajó en la situación, sino que trabajó en el corazón de la nación de Israel, en el espíritu de la nación de Israel. Pidámosle a Dios: Señor, sigue transformándome más a la imagen del varón perfecto que es Cristo Jesús. ¿Y hasta cuándo, pastor? Hasta que Dios nos llame a su presencia. Si no le fallamos en algo, le fallamos en otra cosa. Y decirle: Señor, aquí estoy. Pero que Dios nos ayude a que no nos entregue a malas circunstancias, como le pasó a la nación de Israel. Pero aún así, Dios te sigue amando y nos sigue expresando que está con nosotros
y que quiere trabajar en nosotros. Pongámonos de pie y honremos a Dios y démosle gracias por sus promesas y sus bendiciones. Esta promesa tan excelso de pondré un espíritu nuevo, pero sobre todo pondré sobre vosotros mi espíritu, ya fue cumplido a la iglesia de Cristo. Qué promesa tan grande y bendición tan excelsa. Oremos a Dios. Padre, ayúdanos a honrarte cada día, especialmente con este cuerpo, porque este cuerpo es morada de tu presencia santa, santa, santa. Porque así como tú, Padre, eres santo, 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 y los querubines, los serafines te alaban y pueden ver el reflejo de tu santidad. Así también nuestro Señor Jesucristo, el pago perpetuo y completo de mis pecados, el que fue a esa cruz era santo, santo, santo. Pero el que prometía a Ezequiel, hablando tu mensaje, pero sobre todo el que prometió nuestro Señor Jesucristo, el Consolador, el Espíritu Santo, que ahora mora en nosotros, también es santo, santo, santo. Ayúdanos día a día a llenarnos de tu Espíritu. Te necesitamos, Señor. Te necesitamos, Padre. Y necesitamos que el Espíritu Santo nos llene día a día. Necesitamos, Señor, guardar tu palabra y no guardar las cosas que nos entristecen, que nos molestan, que nos airan, Señor. Ayúdanos a desechar toda inmundicia, Padre, y solamente a guardar tu santa palabra, para andar en tus estatutos, para ponerlos por obra. Ayúdanos a hacer las cosas como tú mandas, no con el corazón de piedra. El corazón de piedra agarra su camino, Señor, pero el corazón de carne se somete al Espíritu. Que este corazón, esta alma que nos has dado, que se someta a tu Espíritu, al Espíritu nuevo. Gracias por tan grande bendición. No la merecíamos, Señor. Tu pueblo se había equivocado con idolatría, poniendo ídolos, cosas delante de ti. Y sin embargo, tú los devolviste con bien. Gracias, Señor. Igual éramos nosotros, Padre. Te habíamos ofendido y tú nos llamaste con un amor eterno. Gracias. Ahora llénanos de tu Espíritu Santo y que hagamos tu voluntad. Que apoyemos siempre a tu iglesia local, porque la cabeza de la iglesia es el Señor Jesucristo. Padre, y ahora oramos, Señor, si hay alguien que nos está viendo a través de las redes sociales o nos va a ver y no ha aceptado a Jesucristo, el día de hoy está la oportunidad que vengas a Cristo y ponga su Espíritu sobre ti. Es un regalo de Dios. Jesucristo ya pagó. Solamente confiésalo con tu boca, porque con el corazón se cree para justicia. Donde quiera que estés, inclinemos nuestro rostro y oremos por si alguien se va a salvar el día de hoy o mañana o dentro de un año. Padre, repite esta oración conmigo donde quiera que estés. Dile: Padre, yo reconozco que he pecado, que no guardé tus estatutos, mandamientos. Te pido perdón, pero también reconozco que el Señor Jesucristo vino a morir por mis pecados. Por eso precisamente lo acepto como mi Señor y Salvador. Dame vida eterna. Gracias, Padre, por todo lo que has hecho y lo que harás y lo que estás haciendo a través de tu iglesia. Bendito sea tu nombre. Te lo agradecemos y te lo pedimos todo en Cristo Jesús. Amén. Se pueden sentar. Como todos los domingos, ¿verdad? La palabra que trae aquí el pastor, principalmente pues es inspirada por nuestro Señor. Y pues de una manera u otra nosotros los tenemos que poner en práctica en nuestra vida cotidiana. Y pues siendo la palabra de nuestro Señor, pues tiene que caer de una manera u otra, ahora sí, en una tierra, como lo decía en la parábola, tierra fértil, o a veces puede ser en piedras, en espinos, pero
nosotros tenemos que seguir haciendo ese trabajo. También bueno, son cosas que nos pasan, ¿verdad? A veces, como por ejemplo el día de ayer yo estuve en el estudio con los hermanos y ya no terminé de estar con mis hermanos ahí, ¿verdad? Me tuve que ir porque mi hija metió la pata. Se torció el pie y tuvo que caer, la mandaron para el hospital, pero todo bien, gracias a Dios. Pero fue algo agradable, pero me perdí el cafecito y el pan. Les iba a hablar, pero ya era tarde. Vamos a orar por los diezmos y ofrendas, hermanos. Señor Padre Celestial, te damos gracias, Señor, antes que nada por este día y por esta semana que nos diste, Señor, por todas las bendiciones que nos das y por las que nos vas a dar todavía aún así, Señor, sabiendo que somos pecadores. Señor, también te pedimos, Señor, esta tarde por todas las familias de que están aquí en Bethesda, por nuestra iglesia, por nuestros hermanos de otros templos, Señor, que sabemos que siguen haciendo tu voluntad, Señor. Señor, también te pedimos por estos diezmos y ofrendas, Señor, que sean para el crecimiento de tu templo y de tu iglesia, Señor. Todo esto lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Iglesia, les animo a ponerse sobre sus pies mientras alabamos a nuestro Dios con este último canto. Quiero habitar en tu intimidad, donde sé que te voy a encontrar. Yo quiero habitar en tu intimidad, donde sé que te voy a encontrar. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar.
suceda, hasta que tu gloria inunde mi interior. Y no me voy hasta que suceda, hasta que tu gloria inunde mi interior. Y no me voy hasta que suceda, hasta que tu gloria inunde mi interior. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Padre, oramos a ti en esta tarde, que si tu presencia no va con nosotros, Padre, no queremos ir a ese lugar, porque no estarás tú, no estará tu bendición, no estará tu gracia, tu bondad, Padre. Donde tú estés, danos ese deseo en nuestros corazones de estar contigo, Padre. Ayúdanos a no volvernos impacientes o desagradecidos con tu voluntad, con tu gracia, con lo que sí nos has bendecido hasta ahorita, Padre. Hasta aquí nos has traído, Padre, por tu gracia, por tu voluntad, porque nos amas, Padre. Ayúdanos a ver todo lo bueno que tú nos has dado, Padre. Y ayúdanos, recuérdanos de tu bondad en esos momentos difíciles, en esos momentos de tristeza, en esos momentos oscuros, Padre. Recuérdanos de tu bondad, en lo que tú has hecho en nuestras vidas y en las vidas de los demás, Padre, los que nos rodean, Padre, que tú eres bueno. Recuérdanos, Padre. Te pido que bendigas a tu iglesia, Padre, que nos ayudes en esta semana a compartir el evangelio con alguien que lo necesite, Padre. Te pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén.